secas, limpias, sanas y separadas de la vaina, que van a proceder de la familia de las leguminosas. Y vamos a ver que son de uso corriente o de uso común en el país y que estas van a estar directamente o indirectamente adecuadas para la alimentación. Esta es la definición de las leguminosas de acuerdo al Código Alimentario Español. Pero es muy importante hacer diferencia entre el concepto de leguminosa y de legumbre. Cuando nosotros hacemos referencia a aquellas plantas cuyo fruto se encuentra en una vaina, decimos que es una leguminosa. Pero si estas se encuentran únicamente en la semilla seca, decimos que es una legumbre. ¿Ok? Existen diferencias, recuerden que nosotros, de acuerdo a la sistemática, y recordemos que el ser humano, una de sus principales capacidades es poder agrupar de acuerdo a un criterio y poder clasificar diferentes cosas. Lo mismo sucede en los alimentos, y cuando ya hablamos más específicamente, más a profundidad, cuando hablamos de las leguminosas, podemos irlas clasificando. Es muy importante que ustedes vayan identificando ¿cuáles son las leguminosas? Podemos ir encontrando diferentes tipos y de acuerdo a esta clasificación que utiliza el CAE, podemos clasificar de la siguiente manera las leguminosas. En días, donde aquí entran principalmente los frijoles, el frijol negro, el frijol blanco, el frijol rojo. Podemos ir identificando a la lenteja, al garbanzo, a la haba seca, a la soya y al cacahuate, que son las de mayor uso frecuente para el consumo humano. Podemos ir identificando otras, como es el picante seco, lo que es el atramús, la garrofa y la algarroba. Algo que tenemos que ir identificando y mencionando, podemos ir viendo esta composición química que tenemos en esta tabla 7.1. Aquí podemos ir identificando cuál es el contenido energético de acuerdo a una comparación principalmente entre diferentes tipos de leguminosas. Y vamos a ver que esta comparación principalmente es un contenido por 100 gramos en una porción comestible de 100 gramos. Y podemos ir identificando cuáles son los aportes principales de macronutrientes que nos pueden ir ofreciendo. Sobre todo se va a tomar en cuenta la humedad en la cual se encuentran estas leguminosas y su aporte en fibra. Muy bien, hemos visto y descrito esta tabla. Entonces, si hablamos de la composición del valor nutritivo, podemos ir identificando primero y vamos a ver que tienen un elevado contenido proteico si nosotros lo comparamos con los cereales. ¿Recuerdan la composición química de los cereales? ¿Qué nos decían de sus proteínas? Tenemos un bajo aporte principalmente proteico. Estábamos hablando que en un equivalente principalmente tenemos 2 gramos de proteína, principalmente en el caso de los cereales, a diferencia de las leguminosas que nos aportan 8 gramos por equivalente. Por eso estamos hablando que nos van a aportar un elevado contenido proteico de proteína. ¿Muy bien? Pero ¿qué características tienen en esta composición en su valor nutritivo? ¿Recuerdan? Esto lo han visto desde el inicio de nutrición. ¿Cuál era la pequeña deficiencia que presentan principalmente las leguminosas, por lo cual es necesario poder complementarlas con los cereales? ¿Qué aminoácidos son los que presentan en menor cantidad? Así, efectivamente, tenemos que las leguminosas van a presentar principalmente una deficiencia o un bajo contenido, principalmente en alimentos azufrados. En un inicio estuvimos hablando de los alimentos, vimos para qué nos sirven los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, hablamos cómo podíamos nosotros clasificar una proteína de alto valor biológico y vimos que esta podía ser complementaria porque principalmente iba a aparecer carencia de 2 a 3 aminoácidos esenciales.
Y entonces tenemos que las leguminosas principalmente van a venir deficientes o con un bajo contenido de estos aminoácidos azucarados. Entre los que vamos a encontrar principalmente la cisteína, que podemos ver el compuesto azucarado, y la metionina. ¿Okay? Aquí ya vemos lo de las proteínas. Ahora vamos a observar otro componente de las leguminosas, donde vamos a ir observando los lípidos. Aquí es muy importante ir observando que si hacemos una comparativa de las leguminosas, podemos ir observando que los lípidos tienen una distribución homogénea en la mayoría de ellos, pero existen algunas leguminosas que nos van a aportar en mayor cantidad de contenido. Es muy importante que lo tengan en cuenta cuando ustedes van a seleccionar el método de conservación. Va a depender mucho de la composición del alimento, de esa materia prima que ustedes van a estar utilizando. Como en el caso, si nosotros observamos la soya, podemos ir identificando que la soya principalmente va a tener un aporte de 17 a 20 gramos de contenido de la parte comestible, principalmente va a ser por aporte de lípidos, y podemos ir viendo que a diferencia de las demás leguminosas que nos ofrecen muchísimo menos. Entonces, si tenemos ¿qué le sucede principalmente a un alimento que tiene un alto contenido en lípidos? ¿Qué cambios y alteraciones sufren estos alimentos que tienen una composición química elevada, principalmente en lípidos? ¿Cuál? Se oxida, pero ¿qué sucede? ¿Cómo se le conoce? Se enrancia. Enranciamiento. Muy bien. Y podemos ir observando que al igual, principalmente, de las proteínas, podemos ir viendo una parte homogénea en la cantidad de glúcidos que nos van ofreciendo por 100 gramos de la porción comestible. ¿Qué otra característica podemos ir observando? Ya la pueden ir relacionando. Ya hemos hablado de esas alteraciones y cambios que sufren los alimentos y hemos abordado de diferentes alimentos. ¿Qué es lo que sucede con relación a la humedad? ¿Qué estamos observando aquí en la humedad? Todavía no me sé sus nombres. Pero alguien diferente a Oscar, por eso no me sé el nombre de Oscar. ¿Qué podemos observar en esta tablita con relación a la humedad? Ahí en casa igual. ¿Qué estamos observando con relación a la humedad? Vimos que el aumento si hay mucha humedad, puede tener el crecimiento de microorganismos. Como los mohos, muy bien. Pero en la tabla podemos estar viendo que en esta comparativa de las leguminosas, recuerden que esto se replica, es muy homogéneo la composición química, por eso se agrupa en una clasificación de leguminosas. Podemos ir identificando esta baja humedad que se presenta en las leguminosas. ¿Eso en qué se traduce operativamente? Es lo mismo que sucede con los cereales. Tienen una baja humedad. Quiere decir que no presentan problemas con el almacenaje. ¿Qué características deben de tener ese almacenaje? Debe de ser principalmente seco y propiciar la ventilación para que no se evite el desarrollo principalmente de levaduras como son los mohos. Y eso nos habla mucho o se relaciona mucho con la composición que tiene este alimento, donde podemos apreciar esta baja humedad y podemos ir viendo que pues no va a sufrir de primera mano alteraciones, a menos de que exista algún aumento, algunos procesos de mala conservación, mal almacenaje, que permitan que este contenido de humedad aumente y favorezca el desarrollo de microorganismos como son los mohos. ¿Ok? Pero por sí mismo, este grupo de alimentos poseen una baja humedad.
También podemos ir identificando con relación a su contenido de fibra, podemos ir viendo que es muy variable y bueno, podemos estar viendo diferentes porcentajes de fibra. Otra manera que podemos nosotros, que nosotros como nutriólogos, dentro de nuestros perfiles, utilizamos para poder clasificar a las leguminosas es de acuerdo a este contenido del macronutrimento que nos está ofreciendo. Por ejemplo, nosotros podemos clasificar a las leguminosas en amiláceos, donde principalmente vamos a ir observando que el contenido que vamos a encontrar en mayor cantidad va a ser el almidón. Vamos a ver que también podemos categorizarlos, clasificarlos principalmente en proteaginosos, cuando destacan principalmente por su contenido proteico, y oleaginosos principalmente cuando destaca esta alta porción de grasa que tienen las leguminosas, como es en el caso de la soya que hemos visto. Vamos a ir observando ahorita el contenido principalmente en minerales y vitaminas. Recordemos que también vamos a procurar con los métodos de conservación mantener esta integridad también de los minerales y de las vitaminas que estos poseen. Podemos ir observando en cuestiones de importancia, podemos ir viendo el contenido, principalmente nos van a dar un aporte de calcio y lo vamos a ir encontrando en altas concentraciones dentro de las leguminosas, seguido del magnesio, del hierro y del zinc. Y podemos ir viendo también las vitaminas que vamos a ir encontrando, aunque en menor cantidad, pero tenemos la presencia principalmente de tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico. Aquí, ya después de que vemos este proceso de composición química, pues nos va a establecer cuáles van a ser las características de acuerdo a sus componentes, cuáles van a ser estos criterios de calidad. Y vimos diferentes definiciones de calidad, vimos que era una calidad higiénica, vimos que era una calidad microbiológica. También hablamos un poco de en qué consiste este concepto de calidad nutritiva. Y vamos a ir viendo que uno de los puntos en los cuales se centran cuando hablamos de los métodos de conservación de las leguminosas, vamos a ver que se van a centrar principalmente en este proceso de maduración de las semillas, porque está directamente relacionado con la calidad del producto, con esa integridad de estos componentes que hemos estado hablando. Y bueno, cuando hablamos de esta calidad y sobre todo de la maduración de las semillas, estamos hablando principalmente en un espacio y tiempo de esta fase de crecimiento, en la última fase de crecimiento del grano, donde principalmente se va a endurecer y va a provocar una disminución de ese sabor dulce. Recordemos, una de las características que tienen las leguminosas es que tienen un sabor dulce característico. Entonces, la calidad del producto va a estar relacionada directamente con esta fase de crecimiento, donde se va a dar el endurecimiento y va a haber una disminución de este sabor dulce característico, lo cual va a representar una modificación importante de la calidad de esta leguminosa. Y bueno, ¿qué otros procesos de conservación son los que nosotros requerimos tener en cuenta cuando estamos hablando de este grupo? Pues van a ser los procesos de limpieza, principalmente la eliminación de hojas, tallos, piedras o otras semillas diferentes que se puedan tener durante la recolección de las leguminosas. Algo que estamos platicando, que ya lo hemos mencionado, que hemos hablado, es que en general las legumbres secas no van a presentar estos problemas para su almacenamiento, porque principalmente están relacionadas con la poca humedad que estos poseen.
Y vamos a ver que si tenemos una baja disponibilidad de agua y un escaso contenido lipídico, van a reducir principalmente los procesos de alteración, que son las características que poseen las leguminosas dentro de su composición química. Y bueno, es importante ir mencionando que a pesar de los procesos de calidad para su conservación, también es importante tomar en cuenta estos factores antinutritivos que poseen las leguminosas. Es posible clasificarlos de acuerdo a su forma y podemos encontrar factores antinutritivos termolábiles, entre los que podemos ir mencionando las lecitinas, los inhibidores de proteasas, los heteróxidos cianogénicos. También tenemos factores antinutritivos termoestables, como son los taninos, las isoflavonas, los factores de flatulencia, los citatos y las saponinas. Aquí es muy importante relacionado, y aquí lo aterrizamos a una aplicación de un método de conservación. Recuerden que podemos tener métodos tradicionales, sencillos, o también podemos tener métodos de conservación tecnológicos, por ya entremos a detalle, qué características tiene cada uno. Aquí es un tipo de proceso culinario tradicional que nosotros podemos utilizar principalmente para poder eliminar estos antinutrimentos que poseen las leguminosas. Y tenemos esta técnica principalmente que es el remojo y la cocción, donde vamos a ir viendo que se van a eliminar principalmente estos factores antinutrimentales, como son los termolábiles, entre los que tenemos las lecitinas, los inhibidores de proteasas y los heteróxidos cianogénicos. ¿Qué características tienen principalmente estos factores antinutrimentales, como son las lecitinas? Vamos a ver que principalmente lo que van a provocar o producir es una disminución principalmente en el transporte de los nutrientes a través de la pared intestinal. También van a provocar hipertrofia de la mucosa, inhibición de las hidrolatas del borde del cepillo del intestino, precipitación de los eritrocitos y alteraciones del sistema inmunitario. Si nosotros estamos hablando de estos inhibidores de las proteasas, vamos a ver que se traduce en la inhibición de la acción de las enzimas digestivas, como son la tripsina y la quimiotripsina. Y si nosotros estamos hablando de los heteróxidos cianogénicos, vamos a ver que principalmente se caracterizan por provocar alteraciones endocrinas, especialmente en las glándulas tiroides. Podemos también inhibir a través de la técnica de remojo los taninos, que es un amplio grupo de componentes fenólicos, y vamos a ver que estos componentes se unen principalmente a proteínas, a enzimas, a través de uniones de puentes de hidrógeno, y van a formar compuestos insolubles. En el caso de las saponinas, podemos ir viendo que provocan hemólisis y alteración principalmente en la permeabilidad del intestino. Esto es con relación a las leguminosas. No sé si tengan alguna duda sobre este tema. Podemos ir viendo que dentro de las características de los métodos de conservación y de calidad, principalmente, volvemos a lo mismo, se centra mucho en la selección de la materia prima, qué tipo de leguminosas estamos trabajando y cuáles son sus características. Podemos ir viendo, estableciendo, que son pocos estos criterios, principalmente que cuidar el porcentaje de humedad que estos alimentos tengan. Muy bien, vamos a pasar a verduras para continuar avanzando. ¿En casa tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. ¿Aquí tienen alguna duda del tema de leguminosas? Muy bien. Vamos a continuar y luego el equipo que le toca exponer todo lo que son las alteraciones biológicas, químicas y mecánicas de las verduras lo vamos a revisar al finalizar la clase. Vamos a
a ir revisando un poco la definición de estas hortalizas, de estas verduras. Podemos ir viendo como parte de la introducción, es importante recordar cuál es la función que desempeñan las verduras dentro del organismo. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan las verduras dentro del organismo? ¿Recuerdan? ¿Por qué en el plato del bien comer tenemos arriba un color verde que nos dice coman mayor cantidad de frutas y verduras? ¿Cuál es la función del consumo de las verduras? Oscar. ¿Será por el alto aporte de vitamina y mineral que hay un alto aporte de fibra? Claro, pero estamos hablando que tanto las frutas como las verduras, y en este caso específico del tema que estamos revisando, que son verduras, estamos hablando de una función reguladora dentro del organismo, principalmente porque tenemos un aporte alto de vitaminas y minerales, agua y fibra. Es muy importante porque cada componente nos habla de una función que desempeña en el cuerpo y principalmente nos habla de esta composición que nosotros requerimos. Muy bien, entendiendo cuál es la importancia del consumo de las verduras que desempeñan función reguladora por su aporte en vitaminas, minerales, agua y fibra principalmente. Vamos a ir viendo que en este grupo exclusivo, cuando hablamos de verduras, es muy amplio, es muy diverso, existen N cantidad de formas en las cuales nosotros lo podemos ir clasificando. Y vamos a ver que, de acuerdo al CAE, recuerden que estamos utilizando esta referencia, vamos a ir viendo que bajo la denominación de las hortalizas y verduras, vamos a ver una gran diversidad de alimentos de origen vegetal. Y vamos a ver que la denominación de hortaliza nos establece que es cualquier planta herbácea, hortícola, en sazón, que se puede utilizar como alimento, ya sea en crudo o cocinado. Y vamos a ver que dentro del término de verdura vamos a distinguir a un grupo de hortalizas donde vamos a ver que está constituido principalmente por sus órganos verdes, como hojas, tallos o inflorescencias que están presentes. Aquí, de una manera general, podemos ir identificando, recuerden, es un grupo muy diverso, muy amplio, y lo podemos clasificar de diferentes maneras. Aquí tenemos las clases de hortalizas, donde podemos ver una clasificación de setas y podemos encontrar diferentes tipos de setas, algas, raíces, tubérculos, bulbos, tallos, entre otras. Y es muy importante ir viendo cómo la forma en la cual nosotros podemos ir clasificando a las hortalizas y ver que son muy variadas y muy amplia la clasificación. Pero vamos a ir a datos más objetivos, datos que nos interesan y que están relacionados directamente con el tema de métodos de conservación, y principalmente vamos a hablar de esta composición y sus aspectos nutritivos. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Que van a variar según el tipo y la procedencia. Volvemos a aterrizar lo mismo. Dependen de la materia prima que estamos nosotros utilizando. Si estamos utilizando un tomate, si estamos utilizando una lechuga, va a depender principalmente de esta composición que presente el alimento. ¿Qué podemos ir observando en la tabla 8.2? Ahí en casita, ustedes que no han estado participando, ¿qué pueden ir observando? A ver, Monserrat, Jesús Monserrat, compañera de Oscar. ¿Qué puedes ir observando en la tabla 8.2? Que tiene una proporción de agua muy elevada. No te escucho bien, Monte. Que tiene una proporción de agua muy elevada, entre el 80 y 90. No te escucho muy bien.
Vamos a preguntarle a otro compañero. ¿Ya me escucha? Antonia. Compañera que ¿Qué puede estar observando la tabla 8.2? le comentaba a mi compañera Monse que la cantidad elevada de agua y también el incremento de proporciones. Creo que no, tampoco te escucho en tu micrófono. A ver, vamos a preguntarle a Paola. Creo que tampoco. Ay, sí, es que tardó un poco en encender mi micrófono. ¿Qué puedes describirme de esta tabla que estamos viendo? La tabla 8.2, que nos habla de esta composición química general de las hortalizas. No, Bueno, mi compañera Monse decía que tiene una alta proporción de agua, ya que está entre el 80 y el 90% de agua. Y su materia seca es de entre 20 y 10%. También que nos proporciona grandes cantidades de hidratos de carbono, podría ser, y... No se proporciona grandes cantidades de hidratos de carbono. Recuerda que si en porcentaje esto nos da de un 20 al 10%, esto representa un 3 o 20% de su materia seca. Ah, ok, ya entendí. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, Paola. Aquí, ¿qué estamos observando dentro de esta tabla de composición química? Volvemos a lo mismo, ir describiéndola. Tenemos que es una tabla donde nos habla de manera general, de manera homogénea, cómo está la composición de las verduras. Como bien menciona Paola y Montserrat, lo primero que tenemos que ir identificando es el componente que vamos a encontrar en mayor cantidad. Y aquí es donde radica principalmente su función reguladora. Vamos a ir viendo que en el caso del contenido de agua, principalmente, nos va a aportar de un 80 a un 90% de la proporción. Y vamos a ir viendo también que en cuestión de la materia seca, vamos a ir viendo que es un porcentaje que va a variar dependiendo del tipo de verdura que estemos trabajando, pero en general se van a encontrar entre un 20 a un 10%. Es muy importante identificarlo. Ahora, dentro del componente químico que podemos ir identificando, vamos a ir resaltando que en mayor proporción de los que se encuentran en la materia seca, estamos hablando que están los hidratos de carbono, donde principalmente van a predominar los polisacáridos en comparación con los azúcares sencillos. ¿Cuáles van a ser estos polisacáridos que se van a encontrar en mayor cantidad? Va a ser la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas. ¿Qué componente estructural forman la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas? ¿Qué componente estructural de la verdura va a estar conformado principalmente por esta celulosa, hemicelulosa y pectina? La cáscara, creo que es la cáscara. Estamos hablando de esta pared celular de las verduras. Entonces, ¿qué características tienen estos polisacáridos? Que son fibrosos. ¿Ok? Son los que le van a proveer esa rigidez, esa textura a la verdura que nosotros deseamos conservar. Esto es muy importante que lo vayan teniendo en cuenta, porque también está relacionado directamente con estas características organolépticas. Recordemos que la textura es una característica organoléptica, va a estar dada por estos polisacáridos, y también te habla de esta escasez
de sabor dulce. Estamos hablando que las verduras, si hablamos de los sentidos, del paladar, tienen un sabor insípido. Principalmente porque va a predominar los polisacáridos a los azúcares sencillos. Es muy importante que vayan relacionando el alimento y sus características con su composición química. Podemos ir observando que los compuestos nitrogenados que se presentan, aquí podemos ir viendo, están un poquito, van a estar principalmente unidos a proteínas y van a ser los principales que les van a ofrecer ese aroma característico a las verduras. Los compuestos nitrogenados son los que les dan ese aroma a las verduras. También van a ser aquellos que van a desprender estos aromas negativos o de descomposición que empiezan a tener estos alimentos. Podemos ir observando una carga muy pequeña, casi nula, principalmente de lípidos. Y bueno, aquí tenemos una comparativa, ejemplos de composición en porcentaje de tejido fresco y esta fracción comestible de diferentes verduras, donde podemos ir viendo principalmente cómo está la distribución de estos compuestos nitrogenados, de los hidratos de carbono, de los lípidos, fibra, entre otros. Aquí también es importante ir identificando dentro de las verduras esta composición y aspectos nutritivos, donde es muy importante ir señalando qué tipo de mineral por importancia y sobre todo por cantidad que se encuentra presente en el caso de las verduras. Si estamos hablando de la importancia de este mineral, estamos hablando que el más importante es el potasio. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan, lo relacionen ya cuando vean, no sé cómo se llama la asignatura, pero patológica, si ven a paciente renal, bueno, pues hay una descomposición principalmente en el potasio, entonces hay la selección de la verdura, pero bueno, aquí estamos más relacionados con la composición y sus aspectos nutritivos. Y vamos a ver que el potasio va a ser el mineral más importante, seguido principalmente del calcio, el sodio y el magnesio. Y si hablamos de los aniones presentes en las verduras, vamos a ver que los más abundantes principalmente va a ser el fosfato y el cloruro. Vamos a hablar un poquito acerca de estos, principalmente estos compuestos que están presentes, estos ácidos orgánicos de las hortalizas. Vamos a ir viendo principalmente la presencia en mayor proporción, principalmente del ácido ascórbico, donde vamos a ver que los valores de las vitaminas principalmente van a oscilar según el tipo de verdura que nosotros estemos analizando y la temporalidad mínima. También podemos ir observando que dentro de los ácidos orgánicos presentes en las hortalizas, vamos a encontrar el ácido málico, que es un ácido bicarboxílico, que lo podemos ir viendo, y que principalmente le va a proporcionar a las verduras ese sabor amarguito, agrio, que tienen algunas. También tenemos este ácido cítrico, que es tricarboxílico, donde principalmente le va a dar, está presente principalmente en los cítricos y le va a dar este amargor a los cítricos que los caracterizan. Entonces, ¿cuáles son los ácidos orgánicos que vamos a encontrar presentes en las verduras? Va a ser principalmente el ácido málico y el ácido cítrico. Y en el caso
de las vitaminas, vamos a encontrar en mayor cantidad el ácido ascórbico, la tiamina, la glucosamina, entre otros. Dentro de los compuestos fenólicos, recordemos que un compuesto fenólico va a ser un anillo aromático unido a un grupo hidroxilo. ¿Qué funciones tiene principalmente un compuesto fenólico en la dieta? ¿Recuerdan, chicos? ¿Cuál es la función de estos compuestos fenólicos en la dieta? Antioxidante. Estamos hablando que al igual que las vitaminas C, el ácido ascórbico, van a jugar una función principalmente antioxidante. Y también, si estamos hablando de la planta como un ser vivo, van a tener funciones de defensa contra parásitos o microorganismos que quieran atacar a la planta. Si lo utilizamos como relación con la dieta, que le aporta a la alimentación humana o animal, principalmente estamos hablando de esa capacidad antioxidante que tienen estos compuestos fenólicos. ¿Cuáles van a ser estos compuestos fenólicos que van a estar presentes dentro de las verduras? Vamos a identificar principalmente el ácido hidroxibenzoico. También podemos ir identificando pigmentos como son la clorofila, donde van a dar el color verde a las hojas sin madurar. Vamos a ver que van a estar presentes dos tipos de clorofila, una clorofila A y una clorofila B, donde principalmente la clorofila B le va a dar este color amarillento, principalmente a las hojas. También tenemos presentes pigmentos como son los carotenoides, donde vamos a ver que se encuentran ampliamente distribuidos en las hortalizas y van a ser los responsables de darle estas coloraciones amarillo, anaranjadas, incluso rojas, a lo que son las hortalizas. Podemos ir identificando que existen dos tipos de pigmentos, como son los carotenos y las xantófilas. También podemos ver otro tipo de pigmentos, como son las beta-lainas, donde le van a dar este color rojo a algunas hortalizas, como es el ejemplo la remolacha o algunos hongos. Y bueno, aquí vamos a estar relacionando estos componentes, porque estuvimos hablando de esta composición química, no solamente se centró en pensar en el contenido de agua, en el compuesto, en la cantidad de macronutrientes, sino que aquí también se toman en cuenta cuáles son las vitaminas que encontramos, los minerales, cuáles son estos pigmentos que están presentes, sobre todo porque van a ofrecer una cierta capacidad antioxidante de este alimento al cuerpo humano. Y que también es importante que al momento de seleccionar el método de conservación, pensemos en estos pigmentos, en estos macronutrientes que forman parte de la composición del alimento. Y aquí vemos directamente ya aterrizado a ejemplos, ya vimos que el hidrato de carbono que se encuentran principalmente en las verduras van a ser los polisacáridos, donde van a estar principalmente conformados por la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas, y que van a estar directamente relacionados con esta pared celular que presentan lo que es las verduras. Y vamos a ver qué es lo que le va a dar la textura, y lo vamos a ver representado como la fibra. Aquí vamos a ver dónde el sabor y el aroma van a estar principalmente dados por estos compuestos, y donde vamos a ver que los compuestos azucrados en específico son los que van a estar dando estos olores y sabores desagradables en las verduras cuando estas comienzan a tener alteraciones dentro de los alimentos. Y vamos a ver que si hablamos del color,
Principalmente va a estar dado por estos pigmentos como son las clorofilas, los carotenoides, las antiocianinas y las beta-laminas. Y bueno, vamos a ir viendo algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta con relación a estos aspectos sanitarios y toxicológicos que hay que tener en cuenta en el caso de las verduras. Vamos a ir viendo que una de las características que poseen estos alimentos principalmente va a ser su pH, que es ligeramente ácido y por lo tanto inhibe el crecimiento y desarrollo de muchas bacterias. Recuerden que dentro de los factores intrínsecos pueden ser benéficos, evitar que se desarrollen ciertos tipos de microorganismos. Dentro de las verduras vamos a ver que el pH juega un papel importante, principalmente en inhibir el desarrollo de bacterias. Vamos a ir viendo que su alteración microbiológica principalmente se va a deber a hongos. ¿Por qué? Por esta cantidad de agua que se encuentra disponible dentro del alimento, que son alimentos frescos, son alimentos que desde el momento de su cosecha comienza el proceso de alteración. Y una de las principales bacterias que van a provocar cambios en las verduras, vamos a ver que es Clostridium botulinum. ¿Qué características tiene esta bacteria? ¿Recuerdan qué características tiene esa bacteria? Ahí en casita. Produce una toxina. Produce una toxina, ¿qué más? Y forma esporas. Forma esporas, muy bien. Tenemos entonces que primero vamos a ir observando su morfología. Es un bacilo gram-positiva, que se encuentra por general en la tierra y principalmente es productora de la toxina botulínica. Muy bien. Otra bacteria que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando principalmente de verduras es Listeria, donde vamos a ir observando que también es una bacteria gram positivo y vamos a ver que esta principalmente va a ser causante de la listeriosis. Para ir aterrizando, ya hablamos un poco de cuáles son los microorganismos que pueden ir alterando a las verduras. Ahorita vamos a ir hablando ya en específico de las alteraciones que pueden ir sufriendo las verduras. Vamos a ir viendo que desde un inicio las hortalizas, desde el momento que son cosechadas, separadas de la planta, comienzan sus procesos de alteración. Y vamos a ver que estos procesos, estas causas de alteración, principalmente se pueden deber a dos razones. A una autólisis, que va a consistir principalmente en esta digestión del alimento por estas enzimas que se encuentran presentes en sus tejidos y que se van a liberar a las membranas celulares y van a empezar a degradar esta pared celular, van a empezar a romper este peptidoglicano, van a empezar a romper esta pared celular y van a ir provocando estos cambios dentro de las verduras. También podemos ir viendo que estas alteraciones pueden ser por ataque microbiano, donde principalmente vamos a ver que van a aumentar este deterioro, principalmente si existen las condiciones necesarias, temperatura, pH, disponibilidad de agua, para favorecer el crecimiento y desarrollo de los microorganismos. Y podemos ir observando que uno de los métodos de conservación que nosotros podemos utilizar en el caso de las verduras y las hortalizas para evitar o disminuir esta alteración que inicia desde el momento que son cosechadas, vamos a ir observando que la refrigeración es una opción
principalmente para disminuir esta alteración por autólisis o por ataque microbiano que se esté dando en las verduras. Y principalmente, ¿cómo funciona este procedimiento de conservación en las hortalizas? Pues bueno, se relaciona directamente con las humedades. Recordemos que tiene un porcentaje elevado de agua y es muy importante mantener ese contenido de agua. Recordemos que unas verduras, cuando hablamos de una célula vegetal, ¿qué características tiene a diferencia de una célula animal? Principalmente es la presencia de vacuolas y que estas vacuolas se encuentran en mayor cantidad, principalmente como reservatorio de agua. Entonces, si se rompen las paredes celulares y se libera ese contenido de las vacuolas hacia el exterior, es cuando comienza el proceso de marchitamiento de las verduras. Entonces, el método de conservación de la refrigeración evita que se dé esta autólisis de las verduras. ¿No sé si quedó bien claro? ¿O tienen alguna duda de esta parte? ¿Ahí en casita quedó claro? ¿Aquí tienen alguna duda? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y bueno, ya me adelanto un poco acerca de este proceso fisiológico de la célula vegetal que comienza a darse, donde vamos a ver primero esta pérdida de agua a través de estas paredes celulares, principalmente por el rompimiento del enlace beta 1,4, lo que causa principalmente este arrugamiento o marchitamiento que van sufriendo las células vegetales. Y podemos ir viendo cómo las membranas se separan principalmente de las paredes celulares y las hortalizas van perdiendo esa firmeza que las caracterizaba. Vamos a ver igual que con el paso del tiempo, todo lo que son golpes o manchas negras, principalmente se van a dar por las enzimas enolazas, que esta va a provocar principalmente esta pigmentación negra que presentan algunas verduras. Esta enzima va a ser la encargada, la fenolasa, va a ser la encargada de esta pigmentación o coloración negra que se va a estar dando dentro de las verduras. Y vamos a ver también que va a haber una degradación principalmente conforme aumentan los procesos de alteración. Vamos a ir viendo que va a existir una disminución principalmente del ácido ascórbico y de los carotenos. Vamos a ver la degradación de este almidón y aumento de estos ácidos libres que van a provocar o que nosotros vamos a poder ir observando. Recuerden que ustedes hicieron una bitácora donde estuvieron observando sus alimentos y fueron documentando qué cambios iban sufriendo. Los que estuvieron checando las hortalizas habrán visto este proceso fisiológico que va sufriendo, de cómo se da esta pérdida de agua principalmente y cómo se presentan estos cambios en la pigmentación de las verduras por efectos de la enzima fenolasa. Y bueno, antes de entrar a la fruta, vamos a terminar con la parte de verduras. El equipo 3 que le toca hablar acerca de verduras, por favor, será que nos pueda compartir su presentación para aterrizar estos cambios mecánicos, cambios físicos que presentan los alimentos, estos cambios químicos y biológicos. No sé si puedan compartir su presentación, chicos y chicas. ¿No? ¿Puedes compartirla? Intentando, es que no me dejan hablar. Sí, del equipo soy yo el disponible. Ok. ¿Quieres que quite la presentación para que compartas? Por favor. Okay. Ya dejé de compartir. Técnico.
¿Cómo? Pensé que estabas compartiendo. Ahorita le hablo al técnico. Listo para humillación. No sé si había otra forma. Ya no lo arrastré a la pantalla de este lado. Así se hace, ¿no? Ah, perfecto. Para abrir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Adelante. A ver, chicos, ¿están viendo la pantalla de sus compañeros? Allá en casa, ¿están viendo la pantalla de su compañero? Sí. Muy bien, pues vamos a continuar con la presentación de sus compañeros. Bueno, ¿le hablo eso? Sí, sí, sí. Hola compañeros, soy del equipo 3, soy Rubén, estoy conformado mi equipo por Brenda, Ángel y Roberto. Ok, bueno, y nosotros vamos a ponerles verduras y hortalizas. Vamos a iniciar comentando los agentes de deterioro. Empezaremos con los físicos, pero también vamos a comentarles los químicos y biológicos. Los físicos. Bueno, estos mayormente se dan durante la germinación de los granos, tubérculos y los bulbos. Eso ya lo había explicado la maestra, solo es para recordarlo. Y los principales son los agentes atmosféricos, los cuales son la humedad, la temperatura y el tiempo. Iniciamos hablando de la temperatura. Bueno, básicamente la temperatura provoca cambios en la coloración. Por ejemplo, si no se toman las debidas precauciones para evitar la actividad poligenosidasa que se produce en la ruptura de los tejidos, básicamente los productos empiezan a desarrollar como un color marrón, incluso hasta negro, que es donde empieza el crecimiento bacteriano. Vamos a hablar de la humedad. Esta puede provocar enmohecimiento y la aparición de olores anormales. Es necesario tener un control de la humedad a un nivel alto, para así evitar la desecación que conduciría a una pérdida total de la hortaliza o de la verdura. Ya para finalizar, el tiempo.
Bueno, a medida que el tiempo aumenta, también las pérdidas de peso y de la calidad se empiezan a perder, perdón. Básicamente los compuestos de las verduras con el transcurso del tiempo, ¿sí me escuchan, verdad? Sufren cambios que originan modificaciones en las cuales también gracias. En las cuales también empiezan a perder los colores característicos. Bueno, ahora mi compañera va a explicarles los químicos. Brenda, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien. Voy a explicarle los procesos químicos. En este, por ejemplo, muestra el deterioro químico que se manifiesta durante la conserva de alimentos. En esto se producen alteraciones que principalmente afectan su comestibilidad y pues como por ejemplo el enranciamiento y el pardeamiento. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como en parte del ejemplo tenemos esto que es el autólisis, que es la digestión del alimento por enzimas presentes en sus tejidos que se liberan cuando las membranas celulares pierden su integridad. Allá podemos ver un ejemplo claro de la autólisis. Luego tenemos la pérdida de agua. En este caso, el paso del tiempo conlleva una pérdida de agua por difusión a través de las paredes celulares y esto causa que el alimento se vea con un aspecto arrugado o que tenga un marchitamiento. A medida que las membranas celulares se separan de las paredes y las hortalizas ya empiezan a perder la firmeza. Igual, por ejemplo, las hortalizas constituyen un sustrato muy bueno para una alteración rápida, debido a su alto contenido de agua, como bien ya hemos visto, pues el agua también es un factor para adelantar o vaya a acelerar el proceso de descomposición. Y en este caso se encuentran presentes numerosas enzimas que en determinadas condiciones pueden actuar de forma negativa. Y pues ahorita les voy a dejar con mis compañeros que van a explicarles sobre los agentes biológicos. Bueno, los agentes biológicos se dividen en tres, que son enzimáticos, parásitos y microorganismos. Los enzimáticos son, por ejemplo, la tripsina, que se encuentra presente en la soya, en los frijoles, y contiene inhibidores enzimáticos y también contienen compuestos cianógenos. Posteriormente tenemos a los oxalatos y compuestos fenólicos. Estos impiden la asimilación de algunos nutrientes y se consideran muy importantes porque aportan antioxidantes en la dieta. Son compuestos orgánicos y sus estructuras moleculares contienen al menos un grupo fenol. Los siguientes son los microorganismos. El Clostridium botulinum. Está bien, sí. Uno de estos es el Clostridium botulinum. Este es un microorganismo que es capaz de crecer en ambientes anaerobios, con esporas resistentes a ambientes adversos, ambientes ácidos, y no se puede multiplicar en un pH inferior a 4.5. Y de hecho se recurre al empleo de nitrito sódico o dióxido de azufre en proporción suficiente para generar concentraciones de ácido nitroso o ácido sulfuroso para esterilizar los alimentos en contra de este. Otro es el Listeria monocytogenes. Este es sensible también a ambiente ácido y al calor. Muere al pasteurizar el alimento y no puede multiplicarse a temperatura de refrigeración. El Shigella dysenteriae es el que carga la disenteria. Es una bacteria con forma de bacilo. Coloniza el epitelio intestinal e inyecta una proteína llamada LPA en la célula intestinal. Y de último tenemos al Rhizopus oryzae. Es un hongo filamentoso que causa mucomicosis y enfermedades en personas inmunodeprimidas.
Se utiliza como fuente de alimentos fermentados, bebidas alcohólicas en Asia. Y síntomas de estas enfermedades son dolor facial y ocular, reacción alérgica, ojos saltones, fiebre, tos, etc. Muchas gracias, ya terminamos. Ok, muy bien chicos, por favor que me manden su presentación, que las vayan colocando en la plataforma de Teams conforme vayamos avanzando con los temas. Ya tenemos, no sé si nos da tiempo para revisar preguntas, Marquitos. ¿Devuelvo la pantalla? Sí, por favor. Nada más voy a, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a pasar lista. Voy a pasar lista, chicos. Valeria Guadalupe. Valeria Guadalupe. Maestra, le está fallando su internet, por eso no se pudo conectar. Ok. Airán. Presente. Sara Ivana. Vivian Yasuri. Presente, maestra. Andrés Berto. Presente, maestra. Diana Laura. Presente, maestra. Miró Leonardo. Presente. Edier Arcángel. Presente, maestra. Brenda Yasmín. Presente, maestra. Fernanda Janet. Erika Amairani. Presente, maestra. Oscar Jesús. Nadia Montserrat. Presente, maestra. Doneli Noemí. Presente. Presente, maestra. Bien, Doneli. Magnolia Andrea. Presente, maestra. Roberto Carlos. Presente. Rubén Alejandro. Presente. Fátima Gianelli. Presente. José David. Presente. Miguel Damián. Presente. Olga Verónica. Nairobi del Carmen. Nairobi del Carmen. Nairobi. Molly Andrea. Valentina Maribel. Valentina, Andrea, Oscar, Olga. ¿Te salté cuál es tu nombre? Fernanda Estrella. ¿Cuál es tu número de vista? Fernanda Janet, ¿sí te salté? No, entonces, es Fernanda Estrella. Fernanda Estrella. Fernanda Estrella es 12. ¿Te salté? Sí. ¿Y tú? No sé qué número soy. Fernanda Loría. Jimena Loría. Ok, ya te. A ver, Nadia Montserrat.
creo que también me la salté. Nadia Montserrat. Sí pasé. ¿No? La lista, sí pasó la lista. Ok. Ángela Natali. Presente, ¿Me la maestra. salté? Sí. Ok. Joneli, sí la dije, ¿verdad? Joneli, Noemí, sí te dije, Joneli. Sí, ¿verdad? Sí, maestra. Sí. A ver si me faltó alguien, le dicen. Valentina Maribel. A ti no te salté, ¿verdad? Perfecto, Valentina. Noemí Amairani. Noemí, Valentina. María Luceli. Presente. Perfecto. Celi. Es difícil llevar la lista con el celular. Alan Josué. Presente, maestra. Buenos días. Buenos días. Daniela Guadalupe. Presente. Ángel Arturo. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. María José Castellano. Presente. Daniela Beatriz. Presente. Jorge Francisco. Presente, maestra. Paloma. Presente, maestra. Y Jesús Cristóbal. Presente, maestra. Maestra, Muy mi bien. dijo. Maestra ¿Cuál es su nombre? Jesús. May González. ¿Cómo va a ser posible que te haya olvidado? A ver si te confundí con Nadia Montserrat. ¿Listo? Muy bien. Maestra, yo igual justo cuando iba a pasar por mi nombre me sacó Teams y ya no pude decir presente, pero sí. Paloma, ¿no? No, Estrada Francisco. Creo que soy como la 11. De la lista. Estrada Paola Eloína. Perfecto. Gracias. ¿Nada? Muy bien, chicos, vamos a dejar hasta aquí la clase. Les pido de favor que lean de favor verdura y también por favor que revisen frutas. Les he colocado en la plataforma de Teams, no sé si pueden checar. Deben de tener unos PDFs de lectura, de apoyo, porque por el caso de frutas vamos a entrar un poco, es un tema un poco largo, al igual que leche. Es un tema que vamos a entrar un poquito de detalle en estos procesos de respiración. Entonces, les pido de favor que lean lo que son frutas y lo que es leche, que son los temas que vamos a estar trabajando en la próxima clase. Muy bien, chicos, nos vemos. Hasta el próximo lunes. Por favor, para que carguen su presentación de leguminosas y de verduras. ¿En qué parte de verdad? En la plataforma de Teams. Me sirve para ir checando sus participaciones. No, solo lo subes en la clase correspondiente, lo subes y yo ahí veo la participación. Muy bien, chicos, nos vemos. Ahorita nada más déjenme que